Hoy nos hemos reunido para escuchar de la palabra de Dios y sabemos que cada palabra no vuelve vacía, sino que hace lo que Dios quiere en nosotros. El deseo de Dios es vernos prosperar en todas las cosas que hacemos y ser luz a otros siguiendo su ejemplo. Cuando escuchamos la palabra, somos bendecidos, pero cuando la recibimos y la aplicamos a nuestra vida, somos de bendición para otros. A continuación, te presentamos a alguien muy especial para esta casa que nos compartirá de la palabra. Recibamos con alegría a nuestra pastora Adriana de Romero. Puede tomar su asiento, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Perfecto. Me gusta que la gente esté bien para recibir la palabra de Dios. Creo que cuando somos o nos disponemos a recibir esa palabra como una buena tierra, hay mucho fruto en nosotros. El día de hoy, espero que esos 48 minutos me los extiendan un poquito. No es cierto, no se asuste. Ok, el día de hoy quisiera hablarles acerca de algo que he estado en estos días trayendo en mi mente, y creo que es el Espíritu Santo el que muchas veces nos habla a través de cosas que vivimos o que vemos. Entonces creo que hay algo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Le invito a que cierre un momento sus ojos. Oremos a Dios por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Sabemos que, Padre, tú tienes un propósito para nosotros, que no hay nada, Señor, que en nuestra vida podamos esconder. Espíritu Santo, habla hoy a los corazones, que tu presencia, Señor, traiga libertad, que tu presencia traiga, Señor, una renovación en nuestro entendimiento, que nuestro pensamiento, Señor, Padre, cambie al escuchar tu palabra, que nuestro corazón, Señor, sea buena tierra. Espíritu Santo, sé tú hablando a nuestras vidas, Señor, que yo sé, Padre, que me has hablado a mí primero, y creo, Señor, que hablarás, Señor, a cada una de las personas que están aquí. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es bendita, tu palabra es viva y es eficaz. Así lo dice, Señor, en la Escritura, y lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso a nuestro Dios por su bendita palabra? Lo tenemos al Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas. Y bueno, en esta tarde yo quisiera comenzar. La semana pasada celebramos Cena del Señor, y muchos de nosotros creo que hemos sido tocados por Dios, ¿verdad?, al hacer ese acto. Y he venido pensando en estos días acerca, ¿verdad?, de ese acto tan especial que yo sé que Dios, Jesús, nos ha pedido que nosotros lo recordemos, que recordemos, ¿verdad?, cómo es que Él vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, vino a esta tierra a entregar su vida por ti y por mí. Y recordando ese acto, yo creo que muchos de nosotros reflexionamos o hacemos un alto de nuestra vida, qué es lo que nosotros estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, porque recordemos que dentro de lo que es la palabra de Dios, se nos explica acerca de que si nosotros tomamos Santa Cena sin pedirle perdón a Dios por nuestras faltas, pues viene juicio sobre nuestra vida. Es lo que dice Dios en su palabra. Entonces, cuando nosotros hacemos este acto, como que hacemos un alto y vemos acerca de lo que fue la muerte de Jesús, cómo Jesús se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. Sin embargo, yo quiero ir un poquito, y por eso tengo a estas tres personas aquí. Las puse aquí porque quiero hacer una representación más o menos, ¿verdad?, de lo que, pues bueno, hemos visto que hacemos recordando la cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Y creo que en la palabra hemos escuchado, por lo menos alguna vez, cómo es de que la palabra dice que Jesús tomó esa cena con sus discípulos, ¿verdad? Y yo quisiera recrear esa cena, pero solamente con dos de sus discípulos, Judas y Pedro.
Entonces, mi prédica se llama como Judas o como Pedro. Y el día de hoy, si se ponen más juntitos, no les va a pasar nada. Se los aseguro. Ok. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo es que en la Escritura se nos dice que Jesús tomó la cena con sus discípulos. En este caso, estoy poniendo aquí a Pedro, a Jesús y a Judas. Judas. Hola, Judas. Ok. Entonces, en esta representación yo quisiera ir a la Escritura primeramente, porque sabes que después de lo que se hace en ese acto tan hermoso, sucede que Jesús es aprendido. Pero vemos entonces cómo es que Jesús, al ser aprendido, dice la Biblia que sus discípulos se dispersan. Sus discípulos, aquellos que juraron estar con Él siempre, en todo momento, y sobre todo Pedro dice: Señor, hasta la muerte voy a ir contigo, ¿verdad? Así lo dijo Pedro. Pero vemos entonces, ¿verdad? Quiero ir a la Escritura en Mateo 26, 14, 16, que nos habla acerca de cómo Judas traiciona a Jesús. Y quisiera que me lo pusieran ahí y por favor me van siguiendo con los versos. Si tú puedes ahí anotar o verlos, no distraerte, de todas maneras va a quedar grabada, va a estar la grabación ahí. Entonces, cuando tú quieras, ¿verdad?, repasar esto, lo puedes hacer. Vamos a ver el verso 14. Dice así: uno de los 12 discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me quieren dar? Y yo les entrego a Jesús. Dice, ellos le pagaron 30 monedas de plata y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregar a Jesús. Esto sucedió antes de la cena con Jesús. Aquí vemos cómo Judas desde antes ya planeaba entregar a Jesús. ¿Y sabes por qué empiezo con esta escritura? Porque reflexionando en la palabra yo decía, ok, es muy bonito hacer todo el acto de la cena. Es muy hermoso recordar que Jesús vino a esta tierra a morir por mí. Pero ¿qué hay de lo que nosotros como discípulos, como hijos de Dios, tenemos en nuestro corazón? Porque sabes que Judas estuvo sentado al lado de Jesús. Judas estuvo junto a Jesús. Y vemos en las Escrituras cómo es que él estaba esperando, dice, esa oportunidad de entregarle. Vemos que ya en su corazón, en otra porción de la palabra dice que Satanás ya había entrado a su corazón. Yo te pregunto en esta noche, ¿cómo está tu corazón para con Dios? ¿Cómo está ese corazón de discípulo? ¿Cómo está ese corazón de hijo de Dios? Porque sabes que no es solamente que nosotros recordemos un acto y que lo hagamos, es que nosotros vivamos una vida conforme a lo que Dios tiene escrito en su palabra. Es decir, si yo soy un discípulo, tengo que comportarme como un discípulo. Si yo soy un hijo de Dios, tengo que comportarme como un hijo de Dios. Sin embargo, vemos aquí cómo es que Judas ya en su pensamiento traía ese corazón de traición. ¿Por qué? Porque Judas ciertamente estaba con Jesús, era un discípulo de Jesús, pero vemos en la Escritura que él ya había dejado entrar la maldad a su corazón. Entonces, al yo reflexionar en esto, yo decía, ¿cómo es posible que estando ahí Jesús con sus discípulos, celebrando algo tan importante, hubiera alguien que estuviera pensando algo malo en contra de Jesús? Siendo que Jesús lo que estaba haciendo en ese acto era diciéndoles, aquí estoy, yo estoy con ustedes y estoy aquí en la tierra y aunque voy a morir, voy a seguir estando con ustedes. Y sabe, en la mañana escuchábamos una prédica muy que me llegó.
Me llegó mucho porque, ¿sabes? Hay personas que no piensan más allá de una vida religiosa, de una vida de venirse a sentar a una iglesia, de escuchar una prédica, de ir o de venir los domingos, de estar en una academia, de terminar una academia, de ser llamado líder, pero sigue teniendo en su corazón ese corazón lleno de traición. ¿Sabes? Vemos el caso también de otro discípulo, ese discípulo llamado Pedro, que yo sé que muchos de nosotros nos imaginamos cómo es que Dios levantó a Pedro siendo un hombre tan visceral y un hombre que era muy impulsivo. Yo no me puedo imaginar a Jesús escogiendo a un discípulo impulsivo que se anda peleando con la gente o que le anda cortando las orejas a la gente. ¿Me explico? Pero más allá de todo esto, Jesús al llamar a sus discípulos, al estar con ellos, al enseñarles un modo de vida distinto, les estaba diciendo, así como yo soy yo, quiero que ustedes sean. Así como me han visto servir, así como a mí me han visto que yo me sacrifico por ustedes, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Pero vemos, ¿verdad? Y recordemos que al estar en esa cena, Judas aún estaba junto a él. ¿Y qué hacía Judas? Judas venía, ¿verdad? Dice que quería mojar su pan ahí con Jesús y estaba junto a Jesús. Y vemos que Judas tenía esa cercanía que nadie podía imaginar que Judas iba a traicionar, porque los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿y quién será el que te va a entregar? Ellos no sabían quién le iba a entregar, pero Jesús sí sabía. Quien conoce los corazones tuyo y mío es Jesús. Entonces, ¿verdad? Realmente, cuando vemos el otro caso de Pedro, Pedro niega a Jesús y vamos a ver la escritura, ayúdame por favor. En Mateo 26, del 69 al 75 dice, entonces Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él le negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, dice, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él le negó otra vez con juramento. Por Diosito que no te conozco, ¿verdad? No lo conozco, no sé quién es. Dice, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pedro tenía una manera diferente de hablar. Pedro hablaba lo que Jesús le enseñaba y era distinto. ¿Sabes que un discípulo de Jesús se distingue? También por su manera de hablar, por su manera de conducirse, por su manera de pensar, de saber hacer las cosas. Muchos de nosotros queremos estar en una iglesia solamente para escuchar palabra, pero no para ponerla por obra. Entonces, cuando nosotros vemos esta escritura, tenemos que pensar y hacernos la pregunta realmente, ¿cómo queremos nosotros ser? ¿Queremos estar cerca de Jesús, pero teniendo un corazón que no es recto delante de Dios? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque mucha gente conscientemente sabe que en su corazón hay maldad y lo sigue haciendo. Hay mucha gente que en su corazón sabe que hay que corregir cosas y no quiere corregirlas. Entonces, ¿verdad? Vemos y seguimos con la escritura para terminar la escritura antes de seguir. Y dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, él comenzó a maldecir, es decir, empezó a decir quién sabe cuánta cosa. ¿Sabes? Yo lo veo así como que Pedro se quiso camuflajear
y decir, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver con Jesús. Y empezó, dice la Biblia, a maldecir. Dice que él empezó a hablar y a jurar, no lo conozco, a ese hombre yo no sé quién es, ¿verdad? Y enseguida, como había dicho Jesús, cantó el gallo. Entonces dice, Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Sin embargo, ¿sabes qué? Hay una diferencia muy grande entre Judas y Simón Pedro. ¿Sabes por qué? Porque ambos, dice la Biblia, que lloraron amargamente. Dice que Judas estuvo llorando cuando, en ese tiempo, ¿verdad? De arrepentimiento, bueno, de remordimiento, porque no fue arrepentimiento. Cuando uno tiene arrepentimiento en su corazón, hace cambios en su vida. Pero Judas lo que tenía era un remordimiento muy grande. Y ahorita vamos a ver en la escritura cómo es que sucedió, ¿verdad? Que al él tomar esas monedas que le estaban ofreciendo por entregar a Jesús, ¿verdad? Ya cuando él vio que verdaderamente había hecho algo malo, dice que él lloró amargamente, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces hay una diferencia bien grande entre Judas y Pedro. ¿Sabes por qué? Porque Pedro, aunque sí lloró amargamente cuando negó a Jesús, él hizo cambios en su vida. Y él se tomó en serio su papel de discípulo. ¿Sabes que hubo una transformación cuando él estuvo, pues bueno, separado de Jesús? Cuando Jesús muere, pero se les vuelve a aparecer a ellos, ellos vuelven, dice la palabra de Dios, a encender su corazón. Y entonces empieza el ministerio de ellos, ¿verdad? Y vemos que la diferencia entre Judas y Pedro es muy grande. Demasiado grande, hay un abismo tan grande entre Judas y Pedro y los demás discípulos, porque sabes que Judas era un hombre sin carácter, porque un hombre y una mujer de carácter saben tomar decisiones sabias, saben que la palabra de Dios es la que tiene que estar en su corazón para poder pasar la prueba, para poder ir más allá de lo que han ido. Yo sé que en esta tarde tú estás aquí y estás escuchando este mensaje y Dios te está diciendo que hay cosas que hay en tu corazón que tienes que cambiar, que tienes que dejarte moldear para que no te suceda lo que le sucedió a Judas. ¿Sabes qué? Porque nosotros, al tomar decisiones en nuestra vida, sabemos que esas decisiones nos conducen a algo. Y lo sabemos porque tenemos conciencia. Dios nos ha dado libertad para decidir entre lo bueno y lo malo. Y tú sabes qué es lo bueno y es lo malo. Que no lo quieras hacer es otra cosa. Que no tomes buenas decisiones tomado y agarrado de la mano de Dios es otra cosa, ¿verdad? Vamos a seguir con el tema y quiero ir a la porción de la Biblia que está en Mateo 27, donde dice que Judas toma una decisión que muchos de nosotros tomamos a veces, ¿verdad? Dice, muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Dice el verso 3, cuando Judas, el que lo había traicionado con todas sus letras, el que lo había traicionado y se vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento. No sintió arrepentimiento, sintió remordimiento. Dice, y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. En el verso 4 dice, he pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Pero ¿sabes qué le respondieron? Los sacerdotes le respondieron, dice, ¿y eso a nosotros qué nos importa? ¿Qué nos importa lo que a ti te pueda pasar? Dice, respondieron, allá tú con tus decisiones. Porque sabes que el mundo muchas veces nos dice qué hacer a nosotros, pero a ellos no les importa lo que a ti te pase, no les importa aquello que te va a suceder a ti a la postre. Cuando nosotros tomamos cosas del mundo y las adoptamos a nuestra vida, sin importar qué es lo que pase, porque muchos de nosotros decimos, es que sí, o sea, el mundo dice,
que no importa si tú estás con otro hombre, es amor. No importa si tú estás con otra mujer, esto es amor. No importa si tú engañas a tu esposa, muchos lo hacen, eso no importa. Pero sabes que al mundo no le interesa cuando tu matrimonio se destruye. Al mundo no le interesa cuando tú tienes una enfermedad como el VIH. Al mundo no le interesa si tú te mueres. ¿Y sabes qué? Aquí a los sacerdotes, cuando Judas les dijo, he pecado y no sabía qué hacer, ellos le dijeron, ¿sabes qué? A nosotros qué nos importa. Nosotros te dimos dinero, te pagamos para que tú hicieras, para que tú entregaras a Jesús y no nos importa nada más de ti. Eso es lo que hace el mundo también. A ellos no les importa qué te pase a ti. Cuando ellos ven que tú estás prosperando en Dios, cuando ellos ven que hay un cambio en tu vida, cuando ellos ven que tú estás viniendo a la iglesia y que ahora ya no te emborrachas, que ahora ya no fumas, que ahora ya no tomas, el mundo te dice, ¿y eso como para qué? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Verdad? Si ahí te van a sacar el dinero, ahí solamente te van a engañar, hay mucha gente hipócrita, hay mucha gente que está ahí solamente. Pero al mundo no le importa, lo que a ellos les importa es que tú sigas la corriente de este mundo. A ellos les interesa que tú seas como ellos. No les importa en realidad tu bienestar. Y sabes que a Judas así le pasó. Entonces dice, Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí, luego fue y se ahorcó. ¿Sabes que lastimosamente yo he visto tanta gente que se va de la iglesia por causa de que tomó una mala decisión, de que dijo, dejo mi matrimonio, dejo a mi familia, me voy con esa mujer, no importa lo que suceda, me voy con ese hombre, no importa lo que suceda, ¿verdad? Y se van, se separan de Dios y después mueren sin Dios. ¿Sabes? Muchos de nosotros, lo que hacemos, y me voy a pasar por aquí, a ver si puedo, sí puedo. Y aquí preparé esta. ¿Alguien quiere venir a ver cómo se ahorcó? ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros lo que hacemos es ahorcarnos con nuestras propias decisiones. ¿Sabes? Porque en el momento en el que Judas en su corazón dejó entrar esa maldad y dijo, yo voy a entregar a Jesús, no importa lo que suceda. Se estaba poniendo la soga al cuello, literalmente. La soga al cuello, literalmente. Y él lo que estaba haciendo es decir, no me importa morir. Y aunque sabes que en la escritura estaba él diciendo, he pecado, pero solamente había un remordimiento en su corazón, no había un arrepentimiento sincero. Y sabes que solamente que el remordimiento es para cobardes, porque esa cobardía te hace ahorcarte con tus propias decisiones. Aquello que tú estás pensando en tu corazón que no te puede traer consecuencias, te puede matar. Esa decisión que tú estás tomando el día de hoy de decir, me voy con fulanito, me voy con sutanita, no importa lo que suceda. ¿Sabes qué? Cuando Dios nos dio libertad, nos dio libre albedrío. Judas, ¿sabes qué dice? Que lloró amargamente. Dice que lloró hasta que ya no pudo más. Y la escritura dice que fue y se ahorcó. Versiones extrabíblicas dicen que se ahorcó, pero que al ahorcarse él cayó. Y sabes que dice que todas sus vísceras, sus intestinos y todo se deshizo ahí. Una muerte tan terrible por una decisión que no debió ser tomada. Él estaba cerca de Jesús. Y sabes que el día de hoy yo quisiera decirte, tú que estás cerca de Jesús, que tienes la oportunidad de tener un cambio de vida. Por eso te mencionaba la vida de Pedro, porque sabes que con Pedro fue distinto. En Pedro hubo algo en su corazón que lo llevó a decir, yo no quiero seguir negando a Jesús, yo no quiero seguir teniendo esta vida de negación, diciendo que soy un discípulo y no lo soy. Pedro tomó una buena decisión y dijo,
tengo que hacer un alto, tengo que hacer cambios en mi vida, tengo que ser esa persona que Jesús quiere que yo sea. Y muchos de nosotros pensamos que por el hecho de estar cerca de Jesús ya tenemos todo ganado, y no es cierto. ¿Sabes? En la mañana recibíamos una prédica. El pastor Obed nos hablaba acerca de cómo un pastor con toda su gente, ¿verdad?, fue sacrificado por causa del evangelio, por causa de que en ese lugar donde ellos estaban les pedían que negaran a Jesús. Les pedían que ellos escupieran la Biblia para no morir. Y en estos días yo te decía, he venido pensando acerca de lo que es vivir para Dios. Porque no es solamente el hecho de que vengamos a la iglesia, de que hagamos cosas para Dios. Es el hecho de que nuestro corazón esté cerca de Jesús, pero haciendo cambios, siendo un verdadero discípulo, haciendo cambios en nuestra vida que nos lleven a algo grande en Dios. Porque ¿sabes qué? En la vida de Pedro yo veo la grandeza de Dios. Cuando hay un corazón arrepentido, genuinamente Dios hace proezas en él. Dios hace grandezas en sus vidas, en sus corazones. Y lo vemos en la vida de aquellos que aún estuvieron dispuestos a morir por causa de Jesús. Porque no es un juego el que nosotros vengamos a la iglesia. El poder dar tu vida por Jesús es una manera honrosa. Sabemos que todos vamos a morir. Y todos algún día tendremos que dar cuentas delante de Dios. Pero si morimos de una manera honrosa, no negando a Jesús. Yo sé que muchos de nosotros, Dios no nos pedirá que moramos. Pedro, ¿sabes cómo murió? Como Jesús, crucificado. Pero él dijo, no soy digno de morir así como él. Y él pidió que lo crucificaran de cabeza. Él pidió que lo crucificaran de esa manera porque dijo, no soy digno de morir de la misma manera que Jesús. ¿Sabes? Una parte de la escritura dice, menospreciaron su vida hasta la muerte. Y eso es lo que Jesús espera de nosotros. A lo mejor nos han presentado un evangelio de decir, Dios te bendice y no importa cómo tú seas. La realidad es que es cierto que Jesús te recibe con los brazos abiertos, te recibe así como tú vienes, pero tú tienes que dejar que Dios haga una transformación en el corazón, que Dios haga una incisión ahí en ese corazón, porque la escritura nos dice que Él cambiaría el corazón de piedra por uno de carne en nuestra vida. Y sabes, en la mañana el pastor Obed también nos decía, es que no puede ser que nosotros como hijos de Dios seamos indiferentes al dolor de la gente. No es posible que entre nosotros mismos podamos estarnos peleando, no es posible que dentro de nosotros mismos nosotros ni siquiera nos hablemos. ¿Sabes que algo que Dios ha venido hablando a mi corazón es acerca de que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida, sabes que recibes tú la salvación, pero también recibes una familia, porque donde quiera que tú te encuentres, si tú recibes a Cristo Jesús, sabes que tienes una familia. Y mira ahí a tu lado, a todos los que están a tu alrededor, son parte de la familia de Dios. ¿Sabes que Jesús, yo no sé cómo era el trato con ellos, pero dice que Jesús tenía sus 12 discípulos y uno era más cercano? ¿Ustedes saben quién era? Juan era el discípulo al que dice la Biblia que Jesús amaba. Y ese discípulo, yo no me imagino cómo iba con Jesús y se le ponía, ¿verdad? A veces muchos de nosotros decimos, es que en la iglesia no hay amor. ¿Sabes qué? Juan se acercaba a Jesús y Jesús se acercaba a Juan. Era algo mutuo. Entonces muchas veces nosotros
pensamos en nuestro corazón, ¿verdad? Que el ser discípulo es fácil. Ah, no, pues si fulanita o sutanita me habla bien, yo también le hablo bien. Si sutanita o fulanita me pide perdón, entonces yo la perdono. Entonces, pero no es así como Dios nos dice que nosotros nos comportemos, ¿verdad? Hay un estándar que Dios nos pone y Dios nos dice en su palabra: amarás a Dios de primero, ¿verdad? Pones a Dios de primero en tu corazón, pero también vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vemos que hay una manera diferente de cómo se comporta un discípulo, un hijo de Dios, que un hijo del diablo como Judas. Porque era un hijo del diablo. Dice que él dejó entrar a Satanás en su corazón voluntariamente. No fue fuerzas. Él lo dejó entrar con sus decisiones. Entonces, las decisiones que nosotros tomamos, porque aquí la pregunta, ¿verdad?, que te hacía al principio, ¿como Judas o como Pedro? ¿Cómo quieres ser tú? ¿Como Judas o como Pedro? ¿Quieres que Dios te use? ¿Anhelas ver cómo la gente se convierte cuando tú oras? Pedro, al arrepentirse, ser genuino, hacer cambios en su vida, estar dispuesto a dar su vida, vio la gloria de Dios. Vio cómo miles de gentes venían a los pies de Jesús, cómo Él era usado para sanidades. Y vemos a un Judas que se acobardó y fue y se ahorcó, y con ello truncó ese llamamiento que Dios había tenido especialmente para él. ¿Sabes que ese lugar que Dios nos tiene sentados a su mesa como discípulos es un lugar honroso? Pero Judas deshonró con sus decisiones, con su forma de ser, el llamamiento que Jesús tenía para él. Y en ese día yo quisiera que quedara en tu corazón bien guardado cómo tú quieres ser para Dios. Tienes que empezar a hacer cambios para que eso suceda. Tienes que empezar a dejar que Dios te moldee, que moldee tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de dirigirte, involucrarte. Porque sabes que un discípulo no puede ser un discípulo si no hace lo que hace su Señor. Y sabes que yo creo firmemente que todos estamos llamados a ser discípulos. Porque en su palabra Dios nos dice: id y hacer discípulos. Y tú no puedes hacer discípulos si tú no eres un discípulo. ¿Me explico? Entonces, yo como hijo de Dios tengo que ser un discípulo y hacer cambios en mi vida. Amén. Entonces, que no nos suceda que con nuestras decisiones nosotros nos ahorquemos, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Viendo estas escrituras yo decía: ¿cómo es posible estando tan cerca de Jesús? Pensemos y reflexionemos en que Dios está cercano a nosotros y Él no se va a ir, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, hasta que Dios te llame a cuentas. Pero nosotros sí podemos correr hacia esa soga y voluntariamente ahorcarnos en nuestras decisiones, voluntariamente decir: yo no quiero ese propósito, no quiero ese llamado. Puedo correr en dirección contraria a lo que Dios me está llamando. Pero Dios es un Dios bueno, que si tú el día de hoy decides en tu corazón caminar con Él, Dios te va a llevar a algo grande. Dios te va a llevar a algo glorioso, como lo hizo con Pedro. ¿Y sabes por qué escogí estos dos ejemplos? Porque son los que más se nos quedan grabados. Luego vamos, ¿verdad? Judas, vamos hacia Pedro. Los otros no sabemos ni cómo se llaman, pero recordamos a Judas y recordamos a Pedro porque le mochó la oreja
¿verdad? A ese centurión. Entonces, mi hermano, yo te invito a que tú puedas dejar entrar a Jesús. Si tú vienes por primera vez, llévate a Jesús en tu corazón, no te vayas como veniste. Porque si Dios te trajo a este lugar, es para que tú abras tu corazón y tú sepas que hay alguien que te ama, que hay alguien que dio su vida por ti y que quiere hacer algo contigo, algo más. ¿Sabes? Si tú estás el día de hoy padeciendo algo, alguna enfermedad, tú tienes que saber que Cristo Jesús te ama tanto, que dice la Biblia que Él se dio a sí mismo y en esa cruz Él derrotó a todo principado, a toda potestad, a toda enfermedad. Por su llaga nosotros hemos sido sanados y curados. Amén. Te invito a que te pongas de pie en este momento. Qué diferencia tan grande entre uno y otro discípulo. Les dije que no se iban a quedar aquí toda la prédica, pero me sirvieron tanto para ejemplo de verdad. Creo que es el tiempo en el que nosotros tenemos que levantarnos. Si el día de hoy tú estás en tu corazón pensando que Dios no piensa en ti, no es cierto. Mentira del diablo. Dios piensa en ti como un discípulo. Y aun cuando estás pasando por esa enfermedad, estás pasando por circunstancias difíciles, déjame decirte, Pedro, dice la palabra de Dios, que el diablo pidió zarandearlo, pero Jesús le dijo: yo he rogado por ti, yo he rogado para que tu fe no falte. Y el día de hoy vamos a rogar para que Dios ponga esa fe en ti, que tu fe no falte cuando venga la prueba. Y si estás en medio de la prueba en este momento, Dios te dé la fuerza para seguir siendo discípulo de Él y no para ahorcarte en esas decisiones que has tomado mal. Porque Dios quiere llevarte a algo grande. Dios quiere hacerlo. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere limpiarte. Si no has podido vencer ese vicio, si no has podido vencer esas ganas de irte a un antro, de estar tomando, de hacer cosas que Dios no quiere que hagas. Dios te ha enseñado cómo vivir. Dios te ha enseñado su palabra. Porque Dios dice que pensemos en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. No podemos decir que Dios no nos enseña cómo vivir, porque hemos escuchado domingo tras domingo palabra. Hemos escuchado predicaciones que estoy segura que te sientas un buen rato en tu televisión y ves predicaciones. Y ahí en esas predicaciones Dios también te habla. Donde quiera que tú estés y donde quiera que andes, Dios te habla. Pero es necesario hacer cambios. Permitirle a Dios que haga una incisión en nuestro corazón y que Dios haga algo nuevo. Porque tal vez tú estás pensando en este tiempo que ya no hay nada por hacer. Que estás tan triste, tan deprimido, tan apartado de Dios, aún estando en este lugar. Creo que Dios lo puede hacer y Dios lo quiere hacer, porque Dios quiere que nos reproduzcamos, que seamos discípulos de Él, pero también que hagamos discípulos. Amén. Te invito a que cierres tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias. Yo sé que aquí hay personas que te aman verdaderamente. Gente, Señor, que tiene la necesidad, Señor, en este tiempo de sentir la seguridad de que tú estás con ellos. Que tu presencia, Señor, venga sobre la vida de cada uno de nosotros. Señor, si nos has enseñado en tu palabra que, Padre, aún cada discípulo estuvo dispuesto a dar la vida. Señor, nosotros como tus discípulos estamos dispuestos aquí. Señor, tu presencia venga sobre nuestras vidas y nos levante. Señor, que tu Espíritu Santo nos aliente en este tiempo. Sé que hay pruebas, Señor, que vendrán. Sé que hay luchas que tus hijos están viviendo, pero, Señor, en ti haremos proezas. Lo dice tu palabra. En ti haremos proezas. Contigo, Señor, podemos derribar
derrumbar muros. Contigo, Señor, todo lo podemos. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por guiarnos. Gracias por hablarnos. Espíritu Santo, sé tú tocando el corazón de tus hijos en este tiempo. ¿Por qué no levantas tus manos aún más y permites que Dios toque tu vida en este tiempo? Deja que Dios hable a tu corazón. Deja que Dios toque tu vida de manera que puedas escuchar aún audiblemente su voz. Jesús se presentó nuevamente a Pedro en un tiempo para preguntarle: Pedro, ¿me amas? ¿Realmente me amas, Pedro? Pedro no se pudo negar al llamado y al propósito que Jesús tenía para él. No te vayas de este lugar negándote a lo que Dios te ha llamado. No te vayas de este lugar negándote a ser un verdadero hijo de Dios, a ser un verdadero discípulo. No te vayas de este lugar. Clama con todo tu corazón, porque Él lo puede hacer en ti. Él lo puede hacer. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor, que nunca nos ha faltado. Aún en medio de las circunstancias más difíciles, te has hecho presente, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Honramos, Señor, el llamado que tú nos has dado. Honramos, Señor, el hecho de que nos hayas llamado como discípulos tuyos, Señor. No queremos avergonzarte. No queremos morir en el intento, Señor. No queremos morir, Señor, porque nuestras decisiones hayan sido malas, Dios. No queremos apartarnos de ti jamás, Señor. Ayúdanos, Padre, que tu fuerza y tu mano nos sostenga siempre, Dios. En el nombre de Jesús, glorificamos tu nombre, Señor, porque sabemos que tú todo lo puedes, que lo puedes hacer en nosotros, Señor. Lo puedes hacer en nuestra familia. Para ti no hay nada imposible. Te damos gracias, Dios, con todo nuestro corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte a nuestro Dios? Te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad, Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu asiento y así recibimos Aranza. Gracias por vernos en línea. Somos la Iglesia Tú Tienes Esperanza. Estamos ubicados en Acapulco, Guerrero, en Costera Miguel Alemán, número 147, frente a Café Bulbor. Te esperamos en nuestras reuniones los días domingos y también contamos con varios grupos de amistad en la ciudad, cerca de tu colonia. Síguenos en nuestras redes sociales y contáctanos a través de ellas o en nuestra línea de WhatsApp para más información. Iglesia Tú Tienes Esperanza, comprometidos a desencadenar la grandeza que Dios puso en ti.